Hola. Me estabas comentando que estás especializando en el tema, ¿no? Sí, mira, ya desde hace 2 años, antes del boom, ya había tenido algunos acercamientos con inteligencia artificial y la verdad es que es un mundo muy apasionante y poco a poco, donde fui metiendo más, hoy en día todavía hay que seguir aprendiendo y sobre todo hay que ver cómo es que lo vas aplicando, cómo es que lo vas perfeccionando y a qué niveles y a qué usos lo vas a empezar a utilizar. Ahí vamos en eso, te digo, ya tengo un poco más de 2 años, no solo de estar utilizándolo, sino de estar aprendiendo y de estar perfeccionándolo en cuanto a su uso. Todos los días salen herramientas, pero se van aprendiendo, ¿no? En el camino también. Estamos hablando de un futuro ya muy próximo a estar utilizando la inteligencia artificial en el día a día. Hoy en día, ¿qué inteligencia artificial estamos usando? Mira, bueno, para empezar, sí creo que tiene un futuro, pero que está más labrado en cómo se está utilizando hoy la inteligencia artificial. Es decir, va más allá de que, oye, a lo mejor dentro de 2 años o dentro de 3 años vamos a tener nuevamente un repunte, pero hoy ya se está utilizando muchísimo, en muchos ámbitos. Y no nada más en el ámbito del hogar, no nada más en el ámbito profesional, en cuestiones de transporte, en cuestiones de salud. Por ejemplo, hay muchos avances, sobre todo en el ámbito médico y de salud, que se han dado a raíz del uso de la inteligencia artificial. Por poner un ejemplo, dos de las vacunas, obviamente no voy a decir el nombre, ¿no? de las empresas, pero dos de las vacunas a nivel internacional que se desarrollaron para COVID-19 se desarrollaron con inteligencia artificial, incluyendo todo, el periodo de generación, de propuesta, de pruebas, pero también se simuló con otro tipo de tecnología que es computación cuántica, se simuló los efectos que podía tener a futuro en la humanidad. Esos nunca se revelaron, solo se revela al público en general, pensémoslo así, la parte de cómo se desarrolló con inteligencia artificial las vacunas. Pero en realidad se está aplicando en muchísimos ámbitos, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, es más, yo podría decir que el 99% de las personas de a pie, así como tú y así como yo, utilizamos inteligencia artificial sin saber que estamos utilizando inteligencia artificial. O utilizan o aplican inteligencia artificial en nosotros sin saber que lo estamos utilizando. ¿Cómo qué sería? Mira, desde algoritmos que se han perfeccionado, por ejemplo, de Meta, Facebook, Instagram, todo esto, Amazon, que es uno de los principales también que lo ha implementado. Amazon te contesta la computadora, te contesta inteligencia artificial o te contesta un computador. Hoy en día ya te contesta inteligencia artificial, que de hecho está alimentada en un servidor, en una computadora, pensémoslo así, ya te contesta la inteligencia artificial. Probablemente el Alexa funcionaba antes, sí con algoritmos que tenían un procesamiento interno, pero hoy, ya con todo este avance y todo lo que ha hecho AWS, que es Amazon Web Services, de la incorporación de inteligencia artificial, ya llegamos al punto en el que específicamente, no quiero sonar tan simple ni tan alarmista, pero específicamente te va a contestar lo que tú quieres escuchar. Si yo le preguntara de la misma forma que tú le preguntas, probablemente tendríamos respuestas diferentes de una Alexa. ¿Por qué? Porque ya domina y controla cómo tú te comportas, cuándo estás en tu casa, cuándo no estás en tu casa, etcétera, 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 ¿no? Cuáles son tus aficiones, tus preferencias y de igual forma las mías. Entonces llega un punto en el que hoy que ya se utiliza, lo hace muy específico para ti, muy específico para mí, a pesar de que le preguntemos lo mismo, ¿no? Porque conoce tus métodos. Conoce tu forma de comportarte, de pensar, sí, claro. Y entonces empieza a investigar un poco más, ¿no? Específicamente, por ejemplo, de Alexa. Pero hay otras, por ejemplo, inteligencias artificiales que yo les llamo como de ecosistema. Por ejemplo, Copilot de Microsoft, que en un principio, y estoy hablando de principios del año pasado, del 2023, cuando empiezan a generarlo, estaba muy ligado solamente como una inteligencia artificial responsiva sobre texto. ¿A qué me refiero sobre texto? Pues tú lo escribías y te contestaba.
Copilot de Microsoft ha ido avanzando de tal forma que cuando se integra toda una suite de Outlook, de Word, de PowerPoint, de Excel, te puede llegar a ayudar a ti, por eso es el Copilot como tu copiloto, a responder correos como si fueras tú, con tu estilo, con tu forma. Es más, puede llegar a identificar tú, Gaby, cómo le contestas a Vicente y cómo le contestas a Juan. Y sabe perfectamente tú cómo contestarías ese correo a uno y a otro, pensando que ellos te mandan lo mismo. Su ritmo de contestar. Exactamente. Y a uno le puedes poner quedo pendiente, y al otro le pones saludos o ok, y siempre lo va a escribir de la misma forma, hasta que tú le indiques lo contrario, ¿no? Entonces, mucha de la inteligencia artificial no solamente es generativa para ayudarte sobre algo que tú le pides, sino sobre tu trabajo, pero no te puedes sustituir. No, eso jamás va a pasar. Y qué bueno que preguntas, porque hay muchas personas que llegan y me dicen, oye, es que yo le tengo miedo a la inteligencia artificial. Miren, no hay que tenerle miedo, solo reservas, eso sí. ¿Y por qué hablo de reservas? Y antes de terminar mi idea, ¿por qué hablo de reservas? El 90% de la inteligencia artificial con la que inició el boom de 2022, finales de 2022 a principios de 2023, está auspiciada. Y está auspiciada por el Departamento de Generación de Inteligencia Artificial, Generación y Desarrollo de Inteligencia Artificial de Estados Unidos. Entonces siempre trae un sesgo, siempre hay un elemento comercial de por medio, un elemento probablemente de inteligencia. Los conspiranoicos pueden decir, no, es que ahí hasta te van a espiar. Puede ser, y no digamos que sí o no digamos que no. Siempre va a tener ese sesgo, es posible. Pero lo que sí creo es que no me van a sustituir a mí. Es decir, el miedo no debería de ser por utilizarlo. El miedo debería ser por no dominarla. Por no dominarla, por no saber. Y por supuesto. Y así es. Hay un dato muy interesante. A mediados del año pasado, julio-agosto, por ahí así, salió una nota de un call center en la India. Ese call center tenía cerca de 90 personas. En un mes se quedaron solamente 7 personas trabajando en ese call center. Y no quiere decir que no hayan tenido demanda de llamadas. No. Integraron inteligencia artificial a su proceso de call center para contestar. Y no creas que fue algo tan sencillo como un chatbot o algo parecido. De entrada, así empezaron. Pero fue más allá. Esos 7 que se quedaron, incluyendo pues, algunos directores, etcétera, o más algunos directores, mejor dicho, porque no se quedaron también todos, ¿qué característica crees que tenían? Ellos lo que hacían, dominar la inteligencia artificial. Es un plus que ya lo puedes tener en tu currículum. Exacto. Así de sencillo. Hoy, muchas organizaciones a nivel internacional y en México un poco menos, pero ya lo empiezan a hacer, sobre todo las grandes o las de holdings internacionales, lo que hacen es que te dicen, dentro de todo tu perfil, independientemente de la función y del área, etcétera, lo que te están pidiendo es que sepas dominar el prompt engineering. Es decir, que tú sepas escribirle a la inteligencia artificial, que tengas la habilidad, y que con esto voy a platicar también de algo que es muy carente hoy en día. Pero lo que te piden es básicamente que tú tengas la habilidad de escribirle a la computadora y que te dé algo. Exacto. Ojo, no es preguntarle a la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial se le dan instrucciones. Le dices, quiero que me hagas esto. Es como Google, ¿no? Que dice, búscame tal cosa. Exacto. Por ejemplo, mis alumnos que tengo yo de diplomado, sobre todo de innovación, cuestiones de cambio, etcétera, siempre les digo, a ver, si quieren preguntar algo, usen Google. Si quieren dar instrucción, usen una inteligencia artificial. ¿Cuál es la gran diferencia? Google te va a responder exacto. Lo otro, la inteligencia artificial te va a dar y va a hacer cosas por ti. Eso es lo que va a pasar. Y entonces, obviamente, pues las vas a tener ahí desarrolladas, ejecutadas. Te ahorra tiempo. Muchísimo. Te digo, todas estas empresas lo que buscan cuando te dicen que quieren un prompt engineering, o que por lo menos tengas esta habilidad, lo que buscan es que seas mucho más eficiente en tu trabajo. No quiere decir que si antes hacías 5 cosas, hoy hagas 20.
solamente, ojo, sino que a lo mejor efectivamente sigas haciendo las 5, pero tengas tiempo para poder desarrollar más cosas para la organización. Pensemos en un área comercial. Supongamos que dicen, o en un área de marketing, que dicen, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una estrategia de marketing. Y lo que antes te llevabas a lo mejor 5 días, hoy lo haces en un día. ¿Y qué voy a hacer con los otros 4? Pues generas planes nuevos de marketing, no enfocados en los que ya sabes. Y entonces empiezas a avanzar. ¿Y cómo lo haces? Y yo no tengo todo el conocimiento, en realidad sí lo tenemos. Pero no tienes la velocidad. No tienes la velocidad. Entonces, yo puedo hoy decirle a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Y se queda haciéndolo. Y yo puedo cambiar de página, puedo ver un video, puedo estar estudiando otra cosa, puedo leer las noticias, puedo ir por mi hijo a la escuela, o sea, lo que sea. Sí, claro. Y la inteligencia artificial se queda trabajando. Más o menos. Todo depende justo de cómo lo quieras utilizar. Yo hoy en día, y te hablo de mi experiencia, lo uso como mi asistente, lo uso como mi redactor, lo uso como mi revisor, por ejemplo, de tareas de escuela, de mis alumnos que tengo diplomado, los revisa, sus trabajos, me ayuda a perfeccionar cursos que pueda yo tener ya hechos, estructuras, bueno, he hecho hasta planes de negocio integrales con inteligencia artificial. Y yo no soy una gente que diga, ay, estudiaste comercio o estudiaste administración. La inteligencia artificial utiliza información que hay en la red para bajarlo y poder traerse las opciones. Sí, de manera general sí funciona así. Pero no todas las inteligencias artificiales están conectadas a la red. Por ejemplo, las versiones, las gratuitas o las premium, porque muchos así lo mencionan, o por ejemplo el ChatGPT en la versión 3.5 no está conectado a internet. Pero sí tienen un acervo hasta tal fecha que conocen todo lo de internet. Está almacenado conocimiento. Así es, está almacenado. Pero hay algo mucho más importante ahí y que muchos no lo hemos sabido aprovechar y otros tantos sí. Esos que sí lo han sabido aprovechar van no un paso adelante, van 20 pasos adelante. Te voy a explicar cómo. Supongamos que yo necesito hacer un plan de negocios sobre algún producto que lo voy a generar o que apenas están haciendo, etc. Yo le tengo que enseñar a la inteligencia artificial antes de pedir el plan de negocio. El plan de negocio lo sabe, pero lo que no conoce es mi producto, lo que no conoce es a quién va dirigido, mis expectativas. Todo eso yo primero lo alimento en la inteligencia artificial. Y entonces yo le digo, fíjate que necesito que me hagas un plan de negocio, pero antes de que lo hagas, te voy a decir cuál es mi idea de producto o de servicio. Y entonces yo le doto toda la información. Y todavía, y esto es oro molido lo que te voy a decir, y todavía le digo a la inteligencia artificial, y si tienes alguna pregunta que hacerme, házmela en este momento. Y entonces la inteligencia artificial, de todo lo que yo le estoy diciendo, todavía me va a poder preguntar, oye, ¿y cuánto piensas vender? ¿O cuál es tu inversión inicial? ¿O cuánto dinero? Por poner un ejemplo. Ah, fíjate, eso no lo había considerado. Es tanto. Ah, muy bien. Sí, claro. Porque tú ya le dijiste que quieres que haga un plan de negocio y que actúe como un experto en generación de planes. ¿Como un asesor? Puede ser también. Todo depende. Mucha de la inteligencia artificial, o la gran mayoría, trabaja con base en una instrucción que tú le das. Si tú le das un rol, con la información que tú le das, si tú le das un rol, por ejemplo, tú le puedes decir, quiero que actúes como un redactor especialista en temas que sean de actualidad, de los últimos 6 meses, de política, pero que aparte de eso, en ese especialista que eres, que sea dirigido para las nuevas generaciones entre tal y tal edad. ¿La pregunta es, ¿quién crees que gane? Sí, claro, por supuesto. ¿Elecciones? Sí, claro, por supuesto. ¿Quién cree? ¿Quién? Y no es tan simple la pregunta, porque cuando tú le contestas, oye, ¿quién ganará las elecciones? No te va a dar un nombre, te va a decir, quien tenga una mejor propuesta, Eso es lo que te va a decir la inteligencia artificial. Pues obvio, o sea, es algo que yo sé, que todo el mundo entiende, o que todo el mundo conceptualiza. Porque tu opinión política y mi opinión política puede variar. Claro. Pero la opinión de una de alguien artificial es imparcial u objetiva, ¿no? Es neto, o sea, es sin ninguna
Pero ojo, nuevamente, con esa pregunta como la haces, no te va a dar un nombre. ¿Cómo tendrías que hacer la pregunta? Tendrías que decirle, como experto, quiero que actúes como experto en política, en elecciones de los últimos 3 periodos en México. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que, ok, necesito prepararme en las últimas elecciones. En comunicación política, en propaganda, y con base en las tendencias que se van viendo de encuestas, más todo lo que los resultados de, no de encuestas, sino los resultados o las propuestas que están haciendo los candidatos, y que ojo, no lo sabe o sí lo sabe, pero tú se las tienes que alimentar también, ¿no? Que son todas estas. Si hoy fueran las elecciones, ¿quién ganaría de estas 2 personas? Y le puedes dar hasta los nombres, ¿no? De las propuestas de X persona y las propuestas de Y persona. Y es un buen ejercicio. De hecho, uno de mis, lo puedo decir abiertamente, porque vivimos en un país libre, ¿no? Uno de mis primeros profes con los que yo empecé a trabajar tiene que ver con política. Es decir, yo alimenté a la inteligencia artificial con elementos de política. Y le dije, no me digas quién va a ganar, dime qué tiene que accionar tal o cual candidato para poder hacer mejores propuestas y obviamente ganar. ¿Como bolita mágica? Así de... Puede ser, pero el punto es que... ¿Quién está manejando la inteligencia artificial? ¿Quién está utilizando como político, como candidato? Bien, yo creo que deben ser todos. Y si no lo están haciendo mal hecho, No todos. pues probablemente. Algunos sí se les nota que no la usan, pero ni la propia, ¿no? Ni siquiera la inteligencia propia, ¿no? Mucho menos la inteligencia artificial. Pero fíjate que acabas de dar con algo que ahorita mencionaba hace un ratito. Hay algo muy particular y que en todos los cursos que doy de inteligencia artificial he visto. El hecho de que lo usemos o no lo usemos, digo, podemos utilizar la inteligencia artificial sin problema. El problema no radica en eso, en el uso o no uso. El problema radica en la capacidad lingüística escrita que tenemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo más sencillo es decirle quién va a ganar las elecciones. Pero el hecho de que tú tengas la posibilidad de escribir algo como si le estuvieras preguntando, no preguntando, si le estuvieras dando una instrucción a alguien para que hiciera todo el análisis y te diera una respuesta, eso no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo tiene esa capacidad. Para dar una indicación a la inteligencia. Esa es la primera. Y la segunda, en los últimos 10 años hemos perdido como humanidad la capacidad de hablarnos a nosotros mismos. Tú ya no tienes un momento de reflexión. Digo, hay gente que sí la tiene y hay gente que sí la tenemos. Hay otros que no, porque todo el tiempo o andamos acelerados o andamos con los dispositivos móviles. Pero hemos perdido la capacidad de hablar con nosotros mismos. De tal forma que cuando tú quieres comunicarte con algo o con alguien, con algo como la inteligencia artificial, es como si estuvieras hablando contigo mismo. No sabes qué preguntar, no sabes cómo hablar, ¿sí? Oye, a mí mismo, ¿sí? No sabes qué decirle, qué escribirle. Y es ahí cuando... Ah, sí, claro. Y es ahí cuando muchas personas truenan o desisten. Una decadencia humana. Sí, claro. En cuestión de indicarle que necesita, ¿no? Sí, claro. Pero aquí esto no funciona. Así es. Dices, no, a ver, el que no funciona al escribir es otro, ¿no? Y esa deficiencia que hoy en día tenemos como humanidad, esa capacidad de hablarnos, claro, y entonces te frustras porque dices, es que no sirve, es que no me da lo que yo quiero. Y el uso de la inteligencia artificial, aparte, curiosamente, es cómo hacer ejercicio. Con un día que hagas ejercicio no vas a obtener resultados. Ah, ok, lo tienes que estar para que te haga todos los días, y tú vayas haciendo tu propio proceso de perfeccionamiento. Todo el tiempo tienes que estar haciendo. Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, gente que
que se dedica, por ejemplo, a utilizar la inteligencia artificial en su día a día y todo el tiempo y a cada rato, ha de tener una interacción consciente, es decir, que sí sabe que lo está haciendo, mínimo de 200 interacciones con inteligencia artificial. Por ejemplo, yo tengo cerca de unas 50 interacciones al día con inteligencia artificial consciente. Inconsciente te estoy hablando de Alexa, etcétera, etcétera, ¿no? Asistentes y cosas así, o sea que no soy consciente de que estoy hablando. Exactamente. Por ejemplo. Sí, pero si yo quiero un resultado, mínimo son 50 veces, el promedio, mejor dicho, son 50 veces que yo lo utilizo al día. De todo tipo, ¿eh? Sí, aparte, esa es la principal. Quienes estudian inteligencia artificial o quienes dominan inteligencia artificial lo empiezan a hacer muy pragmático hacia su trabajo o hacia sus funciones, hacia su negocio, hacia lo que quieras, gustes y males. Lo empiezan a permear de manera inmediata. Lo haces y yo lo utilizo muy rápido. Otra de las ventajas es que las organizaciones ya se están dando cuenta y están abriéndose. No pueden tapar el sol con un dedo, ¿no? No, aquí no utilizamos inteligencia artificial porque vas a quedar obsoleto. Tajante y de no usar, ¿no? Sí, mejor. Bueno, te voy a decir algo. Los minoristas, junto con, está mal que lo diga, pero es una realidad, junto con la delincuencia organizada y los minoristas son los que más utilizan inteligencia artificial. Porque pues, ellos no dependen, no tienen que darle resultados más que a ellos mismos. Pensemos en la tiendita de la esquina. ¿Cómo le hago